la fantasía de duermevela. Y entonces el paciente comienza con manifestaciones de insomnio. Empieza a desregularse su sueño. Y luego tiene algo que va a llamar ideas hipocondríacas. Yo les digo a ustedes ideas hipocondríacas, por fuera de este caso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se les arma con ideas hipocondríacas? No tiene mucho sentido. La hipocondría es como la sensación de una enfermedad en alguna parte o una dolencia física cuando no hay ninguna, es toda una causación, digamos, psicológica, o yo tenía entendido eso. Y no Una es, no es, sensación. no Pero vendría vos ya lo el adjudicás a pensamiento. una sensación. No, o sea, el sujeto sí dice que lo tiene, que lo siente, pero en realidad no hay nada ahí. Ujú. Entonces ya es como que podríamos decir, se hace la idea de que tiene Ah, una bueno, podría sensación. ser haz algo, claro, porque está esta cuestión de ideas hipocondríacas, ¿no? La cuestión de que podría ser una representación, ¿no? Yo tenía un paciente, por ejemplo, que eh, cada vez que tenía relaciones sexuales, se cuidaba todo, pero pensaba que se iba a contagiar HIV. Entonces pasaba por toda una serie de pensamientos una y otra vez, y como el padre era infectólogo, terminaba contándole al padre que había tenido relaciones sexuales, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía? Y si era posible, si no era posible, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, etcétera, etcétera. Su sexualidad, el fin de toda esa cuestión era que su sexualidad terminaba pasando por el permiso del padre, ¿sí? Era el padre el que tenía autorización. Esa, uno podría decir desde la descripción psiquiátrica tradicional, que eso son ideas hipocondríacas, ¿sí? El paciente creía que se había contagiado de HIV. Esa es una idea hipocondríaca. Pensaba, me lo contagié, no me lo contagié, hice tal cosa, hice tal otra, hablaba. En su análisis mucho de esto, dudaba. ¿Las ideas hipocondríacas de Schreber son así? ¿Tienen esta forma como la de mi paciente? Página 14 y página 17 tienen para ver cuáles son esas ideas hipocondríacas. Ideas entre comillas, diría yo. ¿Son como las de mi paciente? Digamos, piensa que está enfermo. No, son como, no sé si lo dice específicamente estoy enfermo, pero de vuelta a lo que dije, como sensaciones en partes particulares. En el caso de, claro, en el caso de Schreber, esto que se llama hipocondría, ¿sí? No son ideas o pensamientos, es la sensación, ¿sí? Es la sensación de que hay algunas cosas que están ocurriendo en el cuerpo. Así comienza esta segunda enfermedad. Primero insomnio y después la sensación de que algunas cosas en- pasan en el cuerpo. Les leo. Estoy en la página 14. ¿Eh? Se quejaba de padecer de un reblandecimiento del cerebro. Decía que pronto moriría. Eh, Alto grado de hiperestesia y susceptibilidad a la luz y el ruido. Se daba por muerto y corrompido, por apestado. Imaginaba que en su cuerpo emprendían toda clase de horribles manipulaciones. Más adelante, en la página 17, dice, habían experimentado destrucciones en diversos órganos de su cuerpo. Él ha vivido un largo periodo sin estómago, sin intestinos, sin pulmones, casi, con el esófago desgarrado, sin vejiga, con las costillas rotas. Se ha comido parte de su laringe al tragar. ¿Sí? Entonces, cuando acá nosotros decimos ideas hipocondríacas, porque lo dice Freud en realidad son sensaciones en el cuerpo, pero no es cualquier sensación. Fíjense que todas tienen que ver con la destrucción del cuerpo. La idea de que el cuerpo está envenenado, que está corrompido, que le faltan partes, que se está desarmando, se tragó su propia laringe. ¿Sí?
el cuerpo se está destruyendo y él tiene la sensación, siente a su cuerpo destruirse. No es una anticipación, no sé si alguien vio alguna vez alguna película de Woody Allen, pero hay una que se llama Hannah y sus hermanas, donde lo único que él hace en toda la película es creer que tiene un tumor en el cerebro. Entonces va a hablar con uno, va a hablar con otro, piensa cómo sería su vida, etc. Pero va en el plano de los pensamientos. ¿Sí? Uno podría decir que es un hipocondríaco, pero va en el plano de los pensamientos. Acá no hay nada de eso. Acá lo que llamamos hipocondría es la sensación de que el cuerpo se está destruyendo, de que los órganos empiezan a faltar, de que se le salen, se le caen pedazos del cuerpo. ¿Sí? Eso es la hipocondría en Schreber. Eso es la hipocondría en la psicosis. La sensación, ¿sí?, de las alteraciones en el cuerpo. Esto también lo van a encontrar en la psiquiatría como senestopatías. Es decir, es una alteración de la senestesia, una alteración patológica, ¿sí?, del sentido del propio cuerpo. Además, podemos decir, tiene hiperestesias. La hiperestesia es el exceso de sensación. Siente demasiado los estímulos. ¿Qué más tiene en este primer momento, además de hiperestesias? Además del exceso de la sensación. Tiene alucinaciones. Alucinaciones de las que no tenemos el texto totalmente, ¿sí? Porque después en otro momento de la enfermedad va a tener alucinaciones un poco más claras. Acá parece que escucha cosas, siente cosas, escucha cosas, no sabemos bien qué, y llega en todo esto a un punto máximo de alteración. Fíjense que acá sí se altera toda su realidad, se altera la relación con el propio cuerpo. Hoy decía una de las compañeras que sucede algo en el cuerpo que no es lo mismo que en la histeria. ¿Por qué no es lo mismo que en la histeria? ¿Qué diferencia podrían trazar ustedes? No está el mecanismo de la conversión. Claro, nosotros tenemos en la histeria, primero, algo que es constante, que es conservador, que se da en el tiempo. Después, nosotros, interrogando eso, pescamos una relación simbólica con otra cosa, y entonces podemos decir que ahí operó el mecanismo de la conversión como mecanismo de formación de síntomas, ¿no? Pero nosotros, para poder ver que esa pierna paralizada, que esa tos, que esa, ¿no?, que todo eso corresponde a un síntoma conversivo, tenemos que interrogarlo. Y es además siempre algo que se repite. La característica del síntoma histérico es que se repite, ¿no? A lo largo del tiempo. Era, ¿se acuerdan? Conservador, tenía múltiples líneas asociativas, es decir, tocaba la vida del sujeto de muchas maneras distintas. Bueno, en este caso no hay nada de eso. En este caso no se trata de una tos, no se trata de una pierna paralizada, no se trata de la cara paralizada, no se trata de eso. Ni de todas estas sensaciones que tenía este señor que se había caído del tranvía, ¿sí? Que lo llevaban a los médicos, pero que era algo que se sostenía en el tiempo. Bueno, no hay nada de eso. Lo que hay es un cuerpo que se empieza a desarmar, que se empieza a romper. La presencia de alucinaciones hasta el punto de llegar a un estupor alucinatorio. ¿Qué le sugiere? Nosotros ya vimos lo que era estupor. ¿Qué le sugiere la idea de estupor alucinatorio? Nada, como que hay una inmersión bastante grande en las alucinaciones. Una inmersión del sujeto.
decís, en esas alucinaciones. Sí. Bien. Entonces, fíjense que esto progresa desde un pequeño insomnio, podemos decir, desde una pequeña fantasía, una pequeña sensación en el cuerpo, a un insomnio, a algo que se va descontrolando, porque él además empezó a tener alteraciones en todos los ámbitos de su vida, incluyendo las funciones fisiológicas, ¿sí? Tales como defecar, por ejemplo, ¿no? Hay algunos párrafos dedicados a eso. Todo empieza a transformarse, su cuerpo empieza a podrirse, a caerse en pedazos, empieza a tener la sensación de escuchar cosas, de ver cosas, incluso en este caso, que no están, y se empieza a encerrar en eso que escucha y ve. Pierde la relación con lo que los rodea, pierde el lazo social, queda absorto en sus propias alucinaciones. Fíjense que no es el mismo estupor que el catatónico. ¿Se acuerdan que el estupor era algo propio de la catatonía? Pero el catatónico no podíamos decir que estaba alucinado, que se quedaba en sus vivencias alucinatorias. No, estaba ahí como una piedra. Podía haber algo de estupor en la depresión también, ¿no? Por esta falta radical de voluntad para poder hacer cualquier cosa. Sin embargo, acá el estupor viene dado porque el sujeto queda absorto en sus propias alucinaciones. Se llega a un punto máximo, ¿sí? de descontrol, de progreso de la enfermedad, de elementos mórbidos, podemos decir. Esto es a lo que en la guía Julieta llama presentación hipocondríaca inicial. Esto es lo que se va a llamar proceso mórbido. Vamos a ponerlo acá. Profe, ¿los intentos de suicidio no entrarían acá también? Muy bien, exactamente. Y acá hay un intento o varios intentos de suicidio. Comprensibles, podemos decir, si nos ponemos jasperianos. ¿Quién no se trataría de matar si se traga su propia laringe, si el cuerpo se le viene a pedazos, si está absorto en vaya a saber qué clase de alucinaciones insoportables, ¿sí? Fíjense que se desarmó todo acá. Se desarmó la relación con los demás, se desarmó su vida, bueno, por supuesto, se desarmó su cuerpo, se desarmó la organización de su propio cuerpo en el tiempo, ¿sí? Porque las funciones fisiológicas también están alteradas. Y era un tipo que hasta hacía unos pocos meses había sido nombrado el presidente del tribunal. Bueno, la idea de Freud va a ser explicar cómo se llega a esto, ¿no? Está todo este proceso. Una de las líneas que nosotros tenemos que pensar, que la tiro y la vamos a trabajar más adelante, es la del diagnóstico. Fíjense qué difícil es pensar esto como una paranoia, ¿no? Una paranoia de Kraepelin. La paranoia de Kraepelin no tenía nada de todo esto. La paranoia de Kraepelin era la construcción de un delirio que se sistematizaba. Nada más, una alteración del juicio en la construcción de un delirio. Mientras que acá tenemos algo que es totalmente diferente. Tenemos una persona que se le empieza a destruir su cuerpo. Obviamente no, es obvio, pero lo voy a aclarar. No se le destruyó su cuerpo, sino perdió la vejiga ni todas esas cosas. Es la sensación, la idea que él tiene, la idea y la sensación, las dos cosas, que tiene de lo que sucede en su propio cuerpo. Bien. Profe, antes de avanzar, si tuviésemos que ubicar en este tiempito que hicimos las ideas que teníamos de la eclosión de la crisis, por ejemplo, ¿se puede ubicar acá? En el mismo sentido que lo hacíamos antes. Se puede ubicar algo acá. Lo vamos a ubicar, pero no lo vamos a llamar eclosión de la crisis. Lo vamos a llamar desencadenamiento. Porque acá, más que una crisis que explota, es algo que venía ordenado o encadenado que se rompe. Es una cadena que se rompe. Esto está muy bien explicado en Lacan, lo vamos a ver en Lacan lo que es la estructura y la coyuntura del desencadenamiento. Por ahora, sí podemos ver, y es importante, aquí dice el compañero, es importante notar, que a partir de la designación
vuelvo a la línea un poquito, a partir de la designación como presidente del tribunal, comienzan una serie de fenómenos, ¿sí? Como la fantasía de duerme-vela, el insomnio, que llevan a este estado actual que tiene el paciente. A todos estos otros fenómenos que de ninguna manera nosotros podemos decir son síntomas neuróticos, ¿no? No tienen la forma para nada de un síntoma neurótico. Muy difícil ver acá la marca de la represión. Freud la ve igual, les voy adelantando, pero es muy difícil verla acá. Bien, importante entonces, ¿hay algún paciente de los que vimos en talleres que les recuerde a esta presentación de Schreber? Mm, vimos unos casos, por ejemplo, la mujer del hombre que la perseguía, el que vendía Del droga, viejo, el viejo que la perseguía, el sí. viejo. Pero es como que más se aplica la definición de paranoide que vimos de Krepe. Pero vos, ¿en qué la pensás parecida a este caso? No, en que ambos hablan de paranoia y que también hay cierto sentido de Pero, no, persecución en no, algún pero momento. alto. Nosotros ahora, hasta ahora no dijimos nada de que el paciente no está perseguido. Nadie lo persigue, este paciente. Yo decía eventos Ahora. futuros. Bueno, no. Hasta ahora, Hablamos hasta igual acá. de algo respecto a las heces, Al título. la defecación. Sí. Bueno, Podría pero relacionar. fíjate Ay, que perdón. hasta acá no hay nada de paranoia. Hasta acá tenemos un tipo que le empieza a suceder todo esto que fuimos describiendo. Sí, Abril, ¿qué ibas a decir? Me vas a acordar del caso que trajo Julieta, la chica que vino a presentar un caso. Ujú. Sí, No me acuerdo mucho, pero me acuerdo que era una mujer que tenía un montón de malestar en el cuerpo, que era lo que más le agobiaba a ella. bien. Le dolían las piernas, tenía pinchazos, algo así. Y también me acuerdo que había algo de un delirio también. Eso no se parece a Schreber hasta ahora, porque hasta ahora Schreber no tuvo ningún delirio. No hay nada en el ámbito de sus ideas, ¿no? Que nos dé la idea de persecución o de grandeza. No hay nada de eso. Pero está esta cuestión del cuerpo que se parece mucho al caso que trajo Julieta, de la mujer a la que le dolían las piernas y sentía pinchazos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay algún otro paciente que se parece? No, no le suena. Y había un Irene, no me No. acuerdo ahora. Sí, era Irene el nombre. Era una mujer, no me acuerdo ahora bien. ¿Y qué le pasaba? Pero lo único que me acuerdo en rasgos generales del relato es que había un montón de incoherencias y de eventos extraños. En ese sentido también me recuerda a lo que relata Schreber, que es como que es... Y también la relación con Dios y todo eso, con lo religioso. Eso también es posterior, todavía de Dios no tenemos noticia. ¿Y alucinaciones que cuentan entonces hasta ahora, profe? No la sabemos, él no cuenta el texto de las alucinaciones de este momento. Él habla de alucinaciones, pero son posteriores. Las de este momento no las describe. Yo creí que eran lo mismo, buenísimo. ¿Se acuerdan del caso de Julián? Ese chico que tenía ataques. ¿Se El acuerdan de chico de la Julián? tía que tenía ataques de angustia. Sí, ¿se acuerdan cómo eran los ataques de angustia? Eran muy en lo corporal, exactamente. Era una angustia que estaba siempre relacionada con el cuerpo. Él sentía una taquicardia, sentía cosas en el cuerpo. Yo lo vi un tiempo ese paciente, después de la entrevista de admisión, y después empezó a encontrar otras experiencias en el cuerpo. Sentía algo adentro de la piel que le hacía cosquilleo. Sentía una especie de energía que lo recorría de arriba abajo. ¿Sí? No es lo mismo que Schreber, obviamente es algo mucho más sutil, pero ya en su momento, cuando nosotros habíamos visto el caso de Julián, alguien había dicho que le sonaba muy esquizo la relación con su cuerpo. Me parece que era Juliana, que se ríe además, así que sí. ¿No? Que era había algo que no sonaba muy simbólico en este cuerpo, ¿no? Que tenía todas estas manifestaciones tan extrañas. Bueno,
Fíjense que esta hipocondría delirante, si quieren decirle, o estas senestopatías, o pueden ser muy ruidosas como las de Sheber. Nadie se confundiría al diagnosticar a Sheber en este estado, ¿sí? Nadie. Es totalmente obvio que no se trata de un síntoma conversivo. Pero en otros casos pueden ser mucho más sutil. Tal es el caso de Julián. A mí me llevó bastante tiempo, bastantes entrevistas, poder precisar qué era lo que le estaba pasando en el cuerpo, ¿sí? Que eso no era algo simbólico, que eso era algo de otro orden. Profe, yo Había te hice otra una cosa que pregunta pasaba ahí. después. Sí, sí, adelante. Te quería preguntar, que no sé si tiene mucha relación, pero es una duda que tengo siempre. ¿Por qué pasa en algunos casos que por ejemplo, vamos a llamarlo un cuadro psicótico como el de Schreber, puede conservar, digamos, hablar con coherencia, explicar, o sea, tener una coherencia, y otros casos son como que no tienen ninguna hilación su discurso, o sea, mucho más desordenado? No sé si es cuestión de grado o si es cuestión de CI, de coeficiente, no sé. Hay mucha diferencia entre una persona del Romero y Schreber, no sé, hay mucha. Bueno, hay también una cuestión que tiene que ver con la institucionalización, con las ciertas prácticas de arrasamiento del sujeto sostenidas durante mucho tiempo. Hay una pregunta ahí, no la llegué a leer. Bueno, Sí, Nazareno creo que está planteando algo parecido a lo mío. entonces esos pacientes, por ejemplo, que vos ves sumamente deteriorados, también tiene que ver con las cosas que la sociedad ha hecho en relación a lo que a esas personas le pasaban y los dispositivos en los que se los ha abordado, que han colaborado muchísimo al deterioro. Medicaciones como las que había antes, que eran sumamente precarias, prácticas que tienen efectos secundarios terribles como la institucionalización prolongada, como o cierto tipo de institucionalización prolongada, como la terapia electroconvulsiva, como los shocks de insulina, ¿sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. También que durante mucho tiempo la orientación de la psiquiatría, de la psicología, que son sobre todo las dos disciplinas las principales para abordar este tipo de cuestiones, no iba hacia la restitución del lazo. Entonces, imagínate que para qué van a hablar, el lenguaje tendía a empeorar, no a mejorar, porque no había nada para decir a nadie. Obviamente que hay cuestiones de inteligencia que estarán en juego también, no lo sé muy bien a eso, pero sí, digamos, alguien que parte de un lenguaje muy limitado, de una capacidad muy limitada de discurso y comunicación, obviamente, ¿no? La enfermedad. Y también hay variaciones individuales. Y también, vos fíjate que uno podría decir, bueno, ¿en qué enfermedad, para usar la palabra que corresponde, se van disminuyendo las funciones psíquicas? En la demencia precoz, ¿no? ¿No? Hay una progresiva disminución de las funciones psíquicas. No es una enfermedad que tenga que ver con la inteligencia, tiene que ver con las funciones psíquicas. Y se van desarmando los pacientes. Pero este paciente empieza a los 51 años con esto. O sea, uno muy difícilmente podría decir que se trata de una demencia precoz. De precoz no tiene nada, ¿no? Tiene 51 años, tampoco es una demencia senil, porque son otros los síntomas. Pero habría que ver entonces dónde lo encasillamos a Schreber. Por eso la cuestión del diagnóstico es importante también. Se trata, y está todas estas cuestiones, pero se trata de una demencia precoz, se trata de una paranoia. ¿Qué es? ¿No? En la paranoia no hay pérdida de las funciones para nada, ni del discurso, ni de todo eso. Bueno, ¿y este paciente dónde está? Vamos a verlo. ¿Sí? Pero por lo pronto hay un montón de factores para eso que vos preguntás. Y me parece a mí que el tratamiento que desde la sociedad se hace a este tipo de problemáticas, me parece que es fundamental también. No es lo mismo un paciente de 30 años de institucionalización en un neuropsiquiátrico que un paciente que nunca ha sido institucionalizado. Y tal vez su comienzo, sus inicios hayan sido muy similares. Sé que pusieron alguna pregunta en el chat, pero no la llego a leer yo. Sí, profe, yo había preguntado si tenía que ver esto por ahí también con el tipo clínico, que justo lo nombraste recién. Exacto. Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con lo psicopatológico en sí, podemos decir, ¿no? Con el tipo clínico.
Pero este paciente justamente, y está elegido así, nos lleva a cuestionar los tipos clínicos establecidos por Kraepelin. Cuestionar su eficacia o cuestionar su realidad, en tanto, hasta ahora por lo menos, nos llena de bastante confusión, ¿no? Es una persona grande que comienza a los 51 años con una serie de alteraciones, uno podría decir bastante extrañas, hasta ahora, en el cuerpo, en las sensaciones. Yo les diría que podemos dejar acá y más o menos respetar por una vez los horarios de práctico y clínico. Dejemos acá, y si quieren vayan poniendo la asistencia en el chat. Y vamos a pasar brevemente, porque no hay tanto para trabajar, es un caso que ya trabajamos, el de la joven homosexual. Vamos a pasar al taller, la próxima seguimos con Shever, lean, terminen de leer el caso, y el apartado 2 y 3, por favor, y vamos a pasar a lo de la joven homosexual, y después del taller me quiero quedar con aquellos que hayan rendido el recuperatorio, o sea, vamos a terminar un rato antes, para quedarme con los que rindieron el recuperatorio y hacer una corrección conjunta entre todos de los recuperatorios, ¿sí? Sobre todo con los que desaprobaron. Hubo buenas notas, hubo desaprobadas. Me quedo con quienes rindieron el recuperatorio. Bueno, volvemos al caso de la joven homosexual. Espero que lo hayan repasado. Bien. Recuerden que nosotros habíamos hecho una lectura del caso de la joven homosexual cuando lo trabajamos en los talleres, que nos llamaba la atención el caso porque tenía una serie de manifestaciones que nosotros no podíamos encajar del todo en los síntomas neuróticos. ¿Se acuerdan? No era una persona que tuviera síntomas conversivos, síntomas obsesivos, que tuviera fobias, sino que había algo en sus actos o en su conducta, si se quiere, que nos llamaba la atención. Y nosotros habíamos concluido diciendo que había dos tipos de conductas distintas en este caso de la joven homosexual. ¿Cuáles eran esos dos tipos de conductas diferenciales que nosotros encontrábamos en el caso? Habíamos dicho, hablamos del acting out nosotros, conducta A y B habíamos dicho. Conducta A y B, habíamos dicho, muy bien. ¿Y cuáles eran esas conductas A y B? Yo la A nunca la terminé de entender, pero creo que la B era la que cuando se tiraba a las vías del tren. Habíamos hablado de dos conductas en relación a la dama y era como esconderse y mostrarse. Ajá, esconderse y mostrarse en relación a la dama. Esconderse y mostrarse, ¿de quién? ¿A quién? ¿A quién se mostraba? ¿De Del quién se padre escondía? o de la figura de autoridad. Respecto del padre, ¿no? Sobre todo del padre, que era la figura de autoridad, pero era el padre. Bien, nosotros habíamos visto que era una paciente que se presentaba con estos dos tipos de conducta. Cuando se había tirado bajo del tren, había sido bastante grave, había tenido algunas heridas, después de eso es que los padres la llevan a que vea a Freud. Y eran además dos tipos de conducta que molestaban sobre todo a los otros, a su familia, al padre más que nada, ¿no? Que ella siguiera una dama de dudosa reputación, a la Cocotte, ¿no? Que se mostrara con ella, pero que además mintiera para verla, mintiera de manera muy obvia de cualquier manera, ¿no? Eran mentiras casi hechas para decir te estoy mintiendo, o así un poco la planteaban los padres. Pero la cuestión que había llevado al tratamiento con Freud había sido la conducta B, la de tirarse bajo el tren. Y Freud tenía una serie de interpretaciones respecto de esto. ¿Se las acuerdan? ¿Puede ser esto en relación a la madre de la dama? De la chica, de la joven. Claro, respecto de la conducta A, lo que había sucedido era que la joven homosexual había tenido un hermano, que el padre le había dado un hijo a otra, que este hijo que se espera después del Edipo, el padre se lo había dado a su madre. Entonces ella había quedado frustrada aparentemente de este
pene igual niño que ella esperaría después del Edipo de este padre. Entonces, lo que dice Freud es, se identifica con este hombre, ¿no? Que es el padre, y entonces sale con una mujer identificándose con este padre. Ya no es más la madre que tiene un hijo, ella había sido así, había cuidado, le gustaban los pequeños niños, había cuidado pequeños niños, ¿eh? Y a partir de esto, todo su interés pasa a estar enfocado, toda su vida pasa a estar obsesionada con mostrarse con esta dama, con mostrarse, simplemente con eso. Su amor era un amor cortés, no era un amor sexual, no pasaba al plano de la sexualidad efectiva, de la sexualidad carnal, no estaba ahí, estaba mostrándose con esta mujer. Bueno, era, ¿sí? Decía Freud, un desafío al padre. Era una satisfacción de la venganza, también decía. Eso podemos decir es la interpretación de Freud de la escena o de la conducta A. ¿Y qué decía Freud de la conducta B, de tirarse bajo el tren? Como que no tenían un mensaje para nadie, como que eran como un acto así, sin simbolización. Angustia automática, habíamos dicho. Claro, claro. Bien. Sin angustia. Sin angustia. Esa es la cuestión. Sin angustia. Era, decía Freud, hacía como interpretación un cumplimiento de castigo, de un castigo. Él hacía una relación simbólica con tirarse bajo el tren, parirse, ¿sí? Perdón. Bien, con la cuestión de parirse había una asociación ahí que tenía que ver con el lenguaje en alemán, ¿sí? Pero, sobre todo el caso estaba teñido por una falta de angustia. Era una persona que no se angustiaba. Y sin embargo, yo les pedí que para la clase de hoy leyeran una clase de Lacan, del seminario, la clase 9 del seminario 10, que está dentro de este seminario que se llama La angustia. ¿Por qué pensar que estas dos conductas tienen relación con la angustia si esta paciente no se mostró angustiada en ningún momento? Bueno, lo primero que podemos decir es que eso ya es un dato. Que no haya habido angustia nos hace pensar a nosotros, ¿por qué no hay angustia en general si las cosas salen bien cuando el síntoma está instalado en la neurosis? ¿Por qué no hay angustia? Porque hubo una elaboración. ¿Se acuerdan? Está bien, hubo una elaboración. El síntoma está hecho para escapar a la angustia señal de la castración. El síntoma mismo evita que esa angustia emerja, una especie de tapón para esa angustia. Si uno no le permite al neurótico obsesivo lavarse las manos, va a emerger la angustia, ¿sí? El síntoma está para evitar el peligro, pero ese peligro está señalado por la angustia. Entonces el síntoma está para evitar la angustia. Pero acá no podemos hablar de síntomas, ¿sí? Acá no podemos hablar de síntoma, muy bien. Acá tenemos conductas. Pero si nosotros sabemos es el síntoma, ¿sí? Y sí, efectivamente, un caso de histeria puede presentarse sin angustia, ¿sí? Puede presentarse con esta bella indiferencia, un montón de síntomas, pero nada de angustia. Acá podemos decir que estas conductas también pueden tener relación con la angustia, también pueden tener la función de evitar la angustia. Eso es lo que dice Lacan en esta clase del seminario 10. Que la función entonces de estas conductas es evitar la angustia. Lo tienen en la página 129 a esto, ¿sí? 129 del capítulo que estamos trabajando. No sé, ¿les resultó muy complicado este capítulo para la lectura? Profe, ¿de cuál de todos los capítulos hablas? Perdón. Del capítulo 9 del seminario 10. Sí. ¿Les resultó difícil a la hora de leerlo?
un poco. Bien. Bueno, tiene algunas partes en las que se va a cualquier lado, hace unos esquemas raros, ¿no? Lo importante es ver qué dice respecto de la joven homosexual. Y entonces dice que estas conductas están ahí para evitar la angustia. Tienen una relación un poco más compleja con la angustia, pero nosotros vamos a plantearlas por ahora como que la función de estas conductas es la de evitar la angustia. Y fíjense que Lacan, al igual que Freud, piensa, ¿se acuerdan que Freud decía, tiene una explicación por entero diverso estas conductas? También piensa Lacan que estas conductas son absolutamente distintas. Y de hecho, les va a poner nombres distintos, ¿sí?, a estos tipos de conducta. Y esos nombres, que son acting out y pasaje al acto, ¿sí?, van a tener que ver con el subtítulo de la clase, que es, se los leo, así se los digo exactamente, que es dejarse caer y subir a la escena. El acting out tiene que ver con subir a la escena y el pasaje al acto tiene que ver con dejarse caer. Entonces vamos a ver, tenemos que ver, antes de plantear qué pueden ser el acting out y el pasaje al acto, plantear qué es la escena, qué es para Lacan la escena. Lo que ustedes pudieron entender del texto, ¿qué es la escena para Lacan? ¿Se acuerdan que Lacan planteaba que estaban los tres registros de la experiencia humana? Y esos registros de la experiencia humana configuraban la realidad en la que el ser humano se mueve. Esa realidad no era una realidad de una verdad absoluta, no era una realidad de correspondencia, donde un elemento del lenguaje corresponda con un elemento de la realidad, ¿no? ¿Cómo era la realidad para Lacan? Estaba dividida en los tres registros. Bien, en los tres registros. Incluso uno podría decir que la realidad cotidiana en la que los seres humanos se mueven, nos movemos todo el tiempo, es una realidad que tiene que ver sobre todo con los registros simbólicos e imaginarios. Por eso en el momento habla de la escena del otro, me estoy mezclando con otra cosa. Muy bien, a eso iba justamente. ¿Querés explicarlo? ¿Querés comentarlo? Dice que ahí en esa escena del otro es donde, esto está en la página 129, dice donde el hombre como sujeto tiene que constituirse, ocupar su lugar como portador de la palabra, pero no puede ser su portador, sino en una estructura que, por más verídica que se presente, es estructura de ficción. Por más verídica que se presente esa estructura de ficción, nosotros tenemos antecedentes para pensar esto y entenderlo. Nosotros vimos intervención en la transferencia, nosotros vimos el mito individual del neurótico. Lo que importa en los seres humanos, ¿sí?, no es la realidad de lo real, podemos decir, la realidad última de las cosas del mundo, ¿sí? Lo que interesa, y eso quedó claro cuando analizamos el caso de Dory, cuando analizamos El hombre de las ratas, quedó claro con los dos textos, lo que interesa es esa ficción que configura la realidad para cada uno. Son las verdades, es la realidad psíquica, son los mitos que estructuran nuestra relación con nosotros, con los otros, nuestra relación con el propio cuerpo, ¿sí? Son las fantasías que también van a estructurar eso, es decir, todas palabras que nos remiten a ficciones. Para Lacan, la realidad en la que nos movemos los seres humanos cotidianamente, nuestra realidad, es una realidad simbólica imaginaria, está compuesta de representaciones y está compuesta de imágenes, está compuesta de significantes, si quieren, está compuesta de imágenes, de conceptos. No nos movemos en una realidad de la verdad. Algo de eso ustedes han visto también con otros autores que no son lacanianos, que no son del psicoanálisis incluso, ¿sí? Pero esto es casi una coincidencia, que lo han podido ver en materias como Psicología 1, Psicología 2, ¿no? Que la realidad se construye a través de representaciones, por ejemplo, algo de eso tienen el oído como más o menos acostumbrado a esto. Lacan va un paso más y dice que la única forma de pensar la realidad en la que nosotros vivimos es ficticia. Por eso usa la palabra escena. La escena es el escenario, es el lugar donde se desarrolla una ficción.
¿sí? Eso es una escena. Cuando Lacan dice que nuestra realidad está en una escena, se refiere a eso. Nuestra realidad de real no tiene nada en sí. Nuestra realidad es ficticia. Eso no quiere decir que no tenga una verdad. Eso no quiere decir que no importe, al contrario, es lo que más importa, ¿sí? Entonces, cuando la compañera introduce esto de que la realidad está en relación con el otro, ¿sí? En relación con el otro, es la relación del sujeto con el otro. ¿Recuerdan que nosotros habíamos dicho que este otro era el otro simbólico, era el otro de las leyes, era el otro del lenguaje? Ni las leyes, las leyes, el lenguaje, todo eso son inventos, ¿sí? Son inventos del ser humano, nada más que eso. Son ficciones también. Por eso la realidad que a nosotros nos importa, y sobre todo la que nos importa en un análisis en nuestros pacientes, es esta realidad, es la realidad simbólico-imaginaria, la relación del sujeto con el otro. La escena es la escena del otro, es la escena simbólica, donde también participan imágenes, ¿sí? Por eso nosotros le damos importancia a las pantomimas también. Por eso nosotros le damos importancia a los síntomas y no hacemos como los psiquiatras que le clavaban una aguja a las histéricas en las piernas a ver si sentían o no sentían, ¿sí? No nos interesa eso a nosotros. Nos interesa cómo esas ficciones, que son los síntomas, que son las pantomimas, que son las fantasías, vehiculizan la realidad, la vida de los sujetos, ¿sí? Porque partimos de esta concepción. Es, si se quiere, una forma que tiene Lacan de plantear algo que ya estaba en Freud, con esta idea de realidad psíquica. Que la realidad de todos nosotros está en relación con el lenguaje y con lo simbólico y con las leyes que imperan en nuestra cultura y que no es, y sí, y con los significantes primordiales como el padre, como el falo para los neuróticos, eso tiene mucha más importancia que cualquier cosa que uno les pueda decir respecto de lo real. Profe, Sí. este punto del que estamos hablando, si lo queremos ubicar en el esquema Z, por ejemplo, sería un punto intermedio donde se cruzan. Bueno, podría ser. Es todo el esquema simbolismo. Z, ¿no? Todo el esquema Z nos muestra esto. ¿Y por qué solo decimos la relación con S y A? Y no la de A y A' también. Porque vos fíjate que cómo está compuesto el esquema Z, a ver si lo tengo cerca, sí lo tengo cerca. No sé qué están viendo. El esquema. Ahí está, bueno. Fíjate que por cómo está compuesto el esquema, lo que sostiene la relación imaginaria, y esa es una hipótesis de Lacan, en todo el primer Lacan, todo lo que van a leer ustedes, incluyendo este seminario, tiene esta hipótesis. Lo simbólico sostiene a lo imaginario. Uno lo podría escribir de esta manera, que lo simbólico determina, ¿sí?, a lo imaginario. Entonces, hay una primacía, si bien lo imaginario está incluido acá, hay una primacía de lo simbólico en esta escena. Se compone de imágenes, por supuesto, está la pantomima, todo eso está en juego. Las identificaciones, la relación con los semejantes, pero todo eso está determinado, hay un orden de determinación acá por lo simbólico. Entonces, esta escena simbólico-imaginaria, hay un predominio de la relación del sujeto con el otro, con el gran otro. Es una escena, entonces, social y cultural. Esa es la escena que a nosotros nos interesa. La escena de las ficciones del sujeto, ¿sí? Ficciones que, como dice Lacan, no dejan de estructurar la verdad, no dejan de ser verídicas, no dejan de estar en cuenta. Uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué queda fuera de todo esto? ¿Qué queda por fuera de la escena? Si El todo esto es registro de escena. lo real. El registro de lo real. ¿Y qué cosas hay en el registro de lo real? Muerte, sexualidad, angustia. Bueno, uno Lo que podría no decir tiene significante. lo que no tiene representación, ¿no? Lo Ni no por las simbolizable. imágenes. Lo que no es simbólico, ni imaginario. No es representable ni por imágenes ni por significantes. Muerte y sexualidad podríamos decir que habíamos hablado,
más allá de que lo simbólico esté todo el tiempo tratando de representar y de imaginarizar esto, no lo logra. Y Lacan le da un nombre al registro de lo real, a todo esto que queda por fuera acá. ¿Qué nombre le da? Opuesto a escena. ¿Qué nombre le da? Habla de la escena y habla de otro registro, que no es la escena. Habla de mundo. El mundo. Así lo llama Lacan. El mundo. Entonces nosotros nos movemos en la escena constantemente. Pero hay momentos, y es lo que vamos a ver ahora, hay momentos en que algo de esa escena se desarma y salimos hacia el mundo de lo real, hacia lo que no está representado, de lo que no, ¿sí? Y que causa, como dijo alguien de ustedes, angustia. De hecho, para Lacan, la angustia es un toque de lo real, es una señal de lo real. Es una señal que atraviesa todo este entramado simbólico imaginario en el que vivimos. No sé si alguna vez leyeron Shakespeare, tiene mucha resonancia de esto, ¿sí? Él dice en alguna obra, no me acuerdo en cuál, que el mundo es un escenario y que nosotros somos actores, ¿sí? Para dar esta idea de que nuestra realidad es ficticia siempre, es una realidad ficticia. Algo de eso se descubre en el análisis, de que todo esto simbólico imaginario que parece que nos determina es un poco ficticio, que por ahí se puede hacer alguna otra cosa con eso. Bueno, además en Hamlet, que tal vez lo hayan leído, incluso él incluye una obra dentro de la misma obra. ¿Sí? El personaje principal, para mostrar la verdad de un asesinato, apela a una obra de teatro. Bueno, pero por fuera de todo eso queda el mundo, lo que no tiene representación. Esto lo decimos porque acting out y pasaje al acto van a estar en relación a estos conceptos de escena y de mundo. ¿Sí? Vamos a empezar con la conducta tipo A, el mostrarse con la dama, lo que Lacan va a llamar un acting out. Ustedes ya saben lo que es un acting. ¿Qué les sugiere el sentido común de la palabra, de la expresión acting? Actuar. Actuar, ¿qué más? Pero no es solo actuar. Cuando dicen esto es un Como acting, fingir. fingir, parece algo de eso. Bueno, no hay que confundirlo con eso, ¿sí? No hay que confundirlo con eso. Lacan dice sí, que el acting out es un subir a escena. Es decir, es algo que sucede en el plano de lo simbólico y de lo imaginario. Es algo, lo tiene en la página 136, que se muestra. El objeto muestra algo. Los pacientes muestran algo cuando están en acting, como decimos en la clínica, ¿sí? Algo nos muestra, nos quiere decir a nosotros o a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si se muestra algo, es que esto está orientado a otro, pero no a un otro semejante. Está orientado a quien ocupa el lugar de otro con mayúscula, al A. A ese está orientado, ¿sí? Es una forma del sujeto de decirle algo a ese otro. En la página 138 dice algo muy importante Lacan. Dice que esta mostración al otro está velada. El actinado entonces es una conducta ahí en la escena simbólico-imaginaria donde lo importante es mostrarle algo a ese otro. A ese otro que no es un semejante, a ese otro que ocupa el lugar de otro con mayúscula, a ese gran otro. Pero esto que se muestra está velado. Esto es fundamental para la clínica, esto es fundamental para establecer de qué se tratan las conductas del sujeto. Porque fíjense que no se trata de fingir, no se trata de manipular, no se trata... Hay una palabra horrible que a veces se usa para esto,
que es un llamado de atención. No se trata de eso, ¿sí? Fingir, manipular, llamar la atención, son cosas que el sujeto hace voluntariamente, ¿sí? Acá, esta mostración, el hecho de que sea una mostración y que esté dirigida al otro, está velada. El sujeto no se da cuenta que está haciendo una mostración. Es una conducta de cuya causa el sujeto no está al tanto. Igual que lo que sucede con los síntomas. Profe, Sí. ¿la hazaña obsesiva se puede pensar como acting out o hay diferencia? Bueno, en el seminario 5, Lacan la piensa como un acting out. Hacia el final, él habla de acting out, en el capítulo que ustedes tenían para leer. Yo creo que sí se puede pensar como un acting out. No, creo que no es algo que se superpone en todos los casos, pero vieron que tiene la misma forma, es algo que sucede en un escenario, que va dirigido al otro, y cuya función es mostrarse. Lo que pasa es que el sujeto desconoce que esto está hecho para mostrarse, ¿sí? El sujeto no sabe que esto está hecho para mostrarse. Si alguien viene y cuenta que no sé, se cortó un brazo, se cortó una mano, porque la novia lo había dejado. Y me corté para que ella entonces me diera pelota. Y entonces, bueno, eso no es un acting out, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mostración es el mostrar algo al otro, tiene que estar velado. El sujeto no sabe, el sujeto lo hace y no sabe por qué lo hace. Me acuerdo una paciente que vi en una guardia una vez que llegó y había tomado medicación, ¿no? Con una intención medio oscura, ella no sabía muy bien por qué. Por momentos parecía que había tomado medicación para matarse, por otros momentos no. Había tomado 2 pastillas de clonazepam, nada, ¿sí? No pasa nada con 2 pastillas de clonazepam, pero no importa, ella había mostrado y había montado toda una escena en la que se desmayaba frente al padre. Cuando ella salía de su desmayo, la llevaban al hospital, yo estaba en el hospital de Romero haciendo guardia, pero la llevaban al médico, al hospital, a la parte clínica del hospital. Y la parte clínica la deriva a la guardia de salud mental. Y entonces en la guardia, ella, bueno, se empieza a decir, termina llamando al padre, arma una escena en la guardia. Fíjense que la idea era mostrar algo, pero la paciente no sabía por qué había hecho todo eso. Ella había visto la medicación y la había tomado sin mucha premeditación, pero nosotros podíamos pescar cuando la entrevistábamos todo esto que estaba detrás, ¿sí? Que había tomado esta medicación, el desmayo, cierto cálculo en relación al padre, a que el padre fuera al hospital y armara una escena ahí, ¿sí? Estaba dirigido a su padre. Detrás ella hablaba de la muerte de su madre y cómo a partir de esa muerte su padre había dejado de escucharla, había dejado de darle pelota, nunca le había preguntado cómo estaba, ¿sí? Bueno, empezó a surgir todo esto por detrás. Fíjense, asociaciones, lo novelesco empieza a aparecer. Y uno podría decir que en el caso de la joven homosexual, es muy claro que esta conducta de mostrarse con la dama es un acting out, ¿sí? Porque se muestra hacia el padre. Pasea con la dama para que el padre la mire, la vea. Le muestra algo a ese padre, que escuche algo de ella que el padre no quiere escuchar. Es obvio para todos, menos para la joven homosexual. Ella no tiene ni idea. ¿Sí? No está fingiendo, ni está llamando la atención, ni está haciendo nada de eso. No tiene idea de por qué lo hace. Simplemente lo hace porque le gusta la dama. Esta mostración, entonces, como tienen ahí en la página 138, está velada porque la causa permanece en lo inconsciente. En Dora también podríamos pensar que puede haber algún acting out. ¿Cuál puede ser el acting out en el caso de Dora? ¿La carta? La carta. Exactamente. La carta que ella deja muy convenientemente en un lugar para que los padres la vean. No es que ella tenía la intención consciente de que los padres la vean, ¿sí? No es algo consciente.
Hay otra cosa más que se puede pensar como un acting out. Uno podría pensar que todo este comportamiento de Dora en relación al señor K y la señora K es un comportamiento que también está hecho para dirigírselo al padre. ¿Mm? Esa podría ser una lectura, y Lacan algo de esa lectura hace en el seminario 4. ¿Sí? Pero la idea es que es algo que tiene una forma simbólico-imaginaria, novelesca, si ustedes quieren. Y como dice Lacan en la página 136, en relación al acting out de la joven homosexual, es algo que se muestra y que siempre es diferente a lo que es. Así lo dice Lacan. Es algo que se muestra y que se muestra diferente a lo que es. Es decir, no se muestra lo real del asunto. Porque eso es imposible de mostrar, es imposible de representar. ¿Y qué piensan? ¿Por qué la joven homosexual necesita mostrarle algo al padre? ¿Qué les parece? Piensen. ¿Por qué mostrarle algo al padre? ¿No dijimos que era como un desafío? Un desafío, muy bien. ¿Y por qué desafiarlo al padre? Todo esto no lo sabe la joven homosexual, es inconsciente. Es una deducción freudiana, pero ¿por qué desafiar al padre? La ambivalencia de este amor-odio que hablamos. Uh-huh. ¿Y qué más? Y puede ser en relación a la posición, en relación a la madre, digamos. Porque habíamos hablado del embarazo, ese tipo de cosas. Bien, pero piénsenlo también en términos estructurales. Si ella necesita desafiar al padre, si ella, para ejercer su sexualidad, necesita que el padre le esté mirando, ¿sí? Ejercer, digo, en el sentido en el que le ejerce ella, en el sentido casto en el que le ejerce ella, es que su sexualidad pasa indefectiblemente por el padre. No ha podido ir más allá de eso. Su respuesta a la pregunta por la sexualidad es por el padre, es por la vía del falo. Sigue atrapada en eso. Ella podría mandar al diablo a toda su familia y dedicarse a, no sé, cualquier cosa, a estar con mujeres, si es lo que le gusta, que no lo sabemos, ¿sí? Pero podría hacer eso y punto, y sin embargo no hace eso. Sin embargo, tiene una conducta que es mostrativa en relación al padre. Fíjense que lo que aparece atrás del acting out, en este caso, no digo que en todos, es también la estructura de la neurosis, ¿sí? Está en juego también la estructura de la neurosis acá. Igual que en el síntoma. Nosotros en el acting out también podemos leer la estructura de la neurosis. En este caso, hay otros acting out donde la estructura que lo está determinando no es la de la neurosis. Pero en este caso podemos ver la estructura de la neurosis. Sigue atada al padre, sigue enganchada con ese padre que muestra, ¿sí? al que le muestra, perdón. Este acting out puede ocurrir en el análisis, dice Lacan también. Nuestros pacientes pueden empezar a hacer un montón de conductas dirigidas a nosotros como analistas, porque a veces ocupamos ese lugar de gran otro. Y da un ejemplo en este texto, no sé si lo leyeron, de un ejemplo de un analista postfreudiano, de un tipo que se va a comer cerebro fresco, cerebro de vaca fresco. ¿Lo vieron el ejemplo? Es un paciente que escribe, pero tiene la sensación neurótica de que sus escrituras son plagios. Entonces, ¿qué hace el analista? Le pide el libro, lo lee y le dice, bueno, lo que usted escribe no es ningún plagio. Eso hace el analista. Emite un juicio sobre esa escritura y le dice, y entonces el paciente sale de la sesión y se va a comer sesos frescos. Hay un restaurante que vende eso, cerebro de vaca crudo, condimentado, y el paciente va y come eso. Y después le cuentan al analista que al salir de la sesión comió eso.
Y Lacan dice acá, bueno, esto es un acting out. Esto es una conducta donde el paciente le está mostrando al analista algo en comer estos sesos frescos, en comer, bueno, porque justamente tiene que ver con la inteligencia, la capacidad de escribir, etc. ¿Qué le muestran al analista? Dice Lacan. Que el analista no lo escuchó, ¿sí? Que el analista no lo escuchó, no escuchó lo que él tenía para decir acerca del plagio y eso, tenía que ver con cuestiones íntimas, propias acerca de su propia inteligencia, la estima que él tenía hacia sí mismo. Y el analista, en vez de escuchar todo eso y abrir para que el paciente hable sobre todo eso, lo que le dice es, agarra el libro y dice, usted no está plagiando nada, ¿sí? Cierra las posibilidades de escuchar al sujeto. Entonces el sujeto, como no se siente escuchado, realiza una conducta donde muestra esto. Lo mismo sucede en el caso de la joven homosexual. Es una conducta para mostrarle al padre algo, ¿sí? Profe, Entonces, perdón, uno, tengo una sí, pregunta. sí, Se muestra la estructura de la neurosis. A mí mm, me queda como colgado la cuestión de si desafía al padre. O sea, ¿por qué desafiaría al padre si el padre sería castrador? Porque, o sea, en la neurosis se cree en la castración. sí, exactamente. ¿Y por qué Bien. lo desafiaría? O sea, como que a mí me surge más la cuestión de la huida. ¿Por qué le mostraría si eso sería un peligro? Bien, pero ella está huyendo de la sexualidad también. Digamos, ¿dónde está la satisfacción sexual de la joven homosexual? Claro, perdón, directamente en vez de ir con la dama, ¿no? Con la cocotte, qué sé yo, tener una cita o lo que sea, realiza toda esa escena, todo ese montaje. No es que consuma su sexualidad. Y me parece que está bueno esto que vos decís, Sofía, así como él mismo está castrado, es que le permite, digamos, ¿no? Desafiar al padre. Si no estuviera castrado, quizás no hablaríamos de desafío al padre, ¿no? Es esto que decís. El desafío al padre es otra posición neurótica también, ¿sí? Le muestra que ella puede hacer lo que quiere con cualquier mujer, pero nosotros sabemos que de su sexualidad también huye. ¿Dónde está la satisfacción sexual de esta chica? No, no está en ningún lado, ¿sí? Pero al padre le muestra eso. Y también es una forma de vivir de la sexualidad. Por el lado del desafío, no por el lado de la obediencia, ¿sí? Por el lado del desafío, pero también es una vida de la sexualidad, esto. Por eso decíamos nosotros que tenía esta estructura neurótica. ¿Se entiende más ahí? Sí, sí, ahí va. Gracias. Profe, Sí. hablando de la estructura neurótica, ¿podemos ver también algo similar a lo que pasaba con el señor K y Dora? ¿En qué sentido? En el sentido de como una identificación al padre, en el caso de la chica esta, para poder acercarse hacia la feminidad que tendría la dama, Ujú. la representante de la respuesta que en el otro caso era la señora K, como un intermediario, ¿no? Sí, pero fíjate que yo no sé si la dama acá encarna la pregunta por la feminidad. Me parece que la pregunta por la feminidad está más dada del lado de qué vio el padre en otra, ¿no? En otra que es la madre, por ejemplo. Bueno, me parece que acá la dama está como medio deprestada, ¿sí? Y la pregunta por la feminidad está en otro lado, sumamente velada, porque si hay alguien que no se pregunta por la feminidad es la joven homosexual, no se hace ninguna pregunta al respecto, ¿no? La suponemos nosotros detrás a la pregunta. Fíjense que el acting out puede tener la estructura de una neurosis, no quiere decir que en la psicosis no haya acting out, pero es distinto al síntoma. ¿En qué puntos ustedes dirían que un acting out es diferente al síntoma? No es como, o sea, no es interpretable, como que no hay algo por ahí detrás que haya Bien, que ir a buscar. no es interpretable, muy bien. Y el tema de mostrarse también, de mostrarlo. El síntoma no se muestra tanto, ¿no? El síntoma, el sujeto con su síntoma anda muy bien, sufriendo y satisfaciéndose de su síntoma y no necesita mostrárselo al otro. ¿No? No siempre, no es así lo que toma el síntoma. Y el síntoma además es difícil de interpretar,
¿no? El síntoma hay que hacer un esfuerzo, hay que establecer la transferencia. El acting out uno ya rápidamente lo puede interpretar, pero no nos lleva a ningún lugar interpretarlo, dice Lacan. De nada sirve interpretar un acting out. No tiene consistencia eso, no sirve para nada, no va a cesar el acting out si uno lo interpreta. Y no va a parar. Mientras que el síntoma sí. Uno del síntoma puede ir a la causa que lo está determinando y puede ver la posición del sujeto, mientras que el acting out uno no puede deducir la posición del sujeto. Es un momento el acting out, ¿sí? Es un momento que puede durar un montón de tiempo, pero es un momento, ¿sí? No nos muestra la verdadera posición del sujeto ante nada, mientras que el síntoma sí. Esas son dos diferencias muy grandes porque ustedes van a ver en clínica las tres posibilidades que Lacan descarta para poder hacer frente al acting out, que están en esta clase, no corresponde a psicopato, pero ustedes van a ver que entonces es preciso distinguir acting out de síntoma para saber qué es interpretable y qué no. Y el acting out no es interpretable, ¿sí? Lo que se hace son otras cosas frente al acting out, pero no una interpretación. Si uno interpreta, no pasa nada, porque el sujeto no está ahí, ¿sí? Es una mostración al otro y nada más. Ahora bien, no nos podemos quedar solo con el acting out, que es un subir a escena para mostrarle algo al otro, ¿sí? Rearmar una escena para mostrarle algo al otro. Teníamos otro tipo de conductas, las conductas B, que nosotros habíamos dicho que la conducta B en el caso de la joven homosexual era tirarse abajo del tren. Bueno, este tipo de conductas las habíamos llamado pasaje al acto. ¿Qué dice Lacan en relación a la escena? Caída de escena. Caída de la escena. Desarma la escena el sujeto. ¿Qué pasa? ¿A dónde cae? Cae al mundo. Sale al mundo, ¿sí? Es decir, ojo, no lo piensen como algo que sucede una vez para siempre. A veces puede ser solo un instante, ¿sí? Pero es un momento en que el sujeto desarma la escena simbólico-imaginaria. Es un momento en que eso que venía dándose se desarma y no está más. Puede restituirse otra escena, puede pasar muchas cosas. Pero el momento del acting out desarma la escena. No sé qué hice. Ahí está. Desarma la escena simbólico-imaginaria, ¿sí? Hay ejemplos. Por ejemplo, que tirarse, por supuesto, perdón, que tirarse abajo del tren es un ejemplo, ¿sí? Esta escena en que ella se mostraba, la joven homosexual se mostraba con la dama frente al padre, se termina cuando esa se cae abajo del tren. Va corriendo y se tira abajo del tren, sin pensar. No son, los pasajes al acto no son pensados, no son calculados, no son en dirección al otro, ¿sí? No le habla al otro el sujeto. ¿Ustedes ven lo que yo escribo? Se quedó, creo que parado. Porque yo no lo veo. A ver, esperen un minuto. Ahí está. Bien, no está en dirección al otro, no le muestra nada a nadie, ¿sí? Prescinde de la representación. No quiere decir nada para nadie el acting out, el pasaje al acto, perdón. Es simplemente una conducta que desarma la escena. A veces puede tener estos tintes excesivos, tirarse abajo de un tren, tirarse por la ventana, ¿sí? Algo repentino, algo que a veces los psiquiatras llaman impulsivo, pero lo que tiene de impulsivo es que el sujeto no piensa, no calcula. Se larga. Después uno a veces puede interrogar a los sujetos, si sobreviven a los pasajes al acto, y preguntarles qué pasó, y el sujeto va a decir, no sé, me tiré.
me tiré y no puedo decir qué pasó. ¿Sí? No pueden decir. Es efectivamente porque uno podría decir que hay algo del sujeto que queda anulado en ese momento. No estamos ante un sujeto que toma decisiones. No, no hay nada de eso. El sujeto queda anulado y se tira abajo de un tren, se tira por la ventana. Hay otros pasajes al acto. Un pasaje al acto puede ser desmayarse. ¿Sí? Desmayarse es una forma de salir de la realidad simbólico-imaginaria, aunque sea momentáneamente. Desaparecer de la escena. Freud dice algo de eso en Inhibición, síntoma de angustia. Y en el caso de Dora, ¿cuál puede ser el pasaje al acto? La cachetada del señor K. La cachetada del señor K. La cachetada del señor K termina con todo, ¿no? Termina con toda esta escena simbólico-imaginaria, se terminó. Le da la cachetada, ni lo piensa, se va. ¿Sí? Eso puede ser un pasaje al acto también. No siempre pasaje al acto tiene que ser algo grave como tirarse abajo de un tren. ¿Sí? No sé si alguien leyó el libro Ana Karenina de Tolstoy. Bueno, hay uno de los pasajes al acto, no se los voy a adelantar para quien no lo haya leído, uno de los pasajes al acto más famosos de la literatura, y está muy bien descrito por Tolstoy de por qué es un pasaje al acto, de por qué no se piensa en ese momento, se actúa, ¿sí? No hay nada simbólico imaginario que determine eso, es una forma radical de salir de la escena, cuando la escena se vuelve insoportable para el sujeto, ¿sí? La escena se vuelve insoportable, entonces el sujeto se lanza al mundo. Por eso dice Lacan que cae. Da la sensación no que se tira, sino que cae. Caer como esta idea de que es la gravedad la que lo lleva al sujeto. ¿Sí? Es metafórica la expresión de Lacan de caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que no es el mismo sujeto y no son sus decisiones la que produce eso. Profe, no Sí. sé, esto me recuerda un poco, pero me confunde lo de la cachetada, igual por ahí nada que ver. Pero es muy similar a lo de la pulsión de muerte. Me recuerda un poco, no sé, porque se dice que es muda, que no tiene representación, que nada se puede decir Bueno, de ella. hay algo de eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay algo de eso, digamos, también en el punto en el que la pulsión de muerte representa la conjunción de sexualidad y muerte, es decir, lo real, porque el sujeto cae al mundo, cae a lo real. ¿Sí? Se terminó toda esta escena simbólico-imaginaria, cae a lo real. Entonces, podría plantearse que la pulsión de muerte esté en juego. ¿Y qué es la pulsión lo que impulsa? No el sujeto, ¿no? La pulsión de muerte como algo acéfalo, como algo no subjetivable, como algo que nos habita, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, eso es lo que está en juego en un pasaje al acto. A veces el pasaje al acto puede ser algo grave, a veces el pasaje al acto es simplemente una cachetada o un desmayo, ¿sí? No necesariamente acting out y pasaje al acto tienen que ver con cosas más graves o menos graves, ¿sí? Esto lo digo porque estas son dos formas en las que pueden pensarse los intentos de suicidio, por ejemplo. Estas son dos formas en que nosotros podemos leer un intento de suicidio de un sujeto. Un acting out, como un paciente que yo tenía que se ponía una soga en el cuello justo cuando los padres estaban por entrar a la casa. ¿Mm? Eso puede ser gravísimo, digamos, se podría haber roto el cuello y se podría haber muerto, es recontra grave, sin embargo no deja de ser un acting out, ¿sí? O pacientes que he tenido también que se cortan, por ejemplo, me acuerdo de una que se cortaba y le mandaba las fotos con el cuchillo y la mano cortada a la madre. Bueno, era un acting out, sin embargo era bastante peligroso eso. Los acting out pueden salir mal, ¿sí? No es que solamente por estar dentro de la escena simbólico-imaginaria no tienen efectos en el cuerpo o no tienen efectos en la continuidad de la vida del sujeto, pueden tenerlos. El pasaje al acto puede ser algo muy nimio, ¿sí? Puede ser una salida de escena muy mínima o puede ser algo muy grave. En general lo que sucede es que es mucho más fácil parar un acting out que restituir un pasaje al acto. Entonces, llega una persona a una guardia, por ejemplo, ustedes están de guardia, esa persona se tomó tantas tabletas de medicación. Entrevistan a esa persona. ¿Qué irían a buscar en una entrevista? Para hacer un diagnóstico diferencial, a ver si fue un pasaje al acto o un acting out.
¿qué irían a buscar? Primero si sintió angustia. Ujú. Bueno, ponele que los dos son una forma de escapar a la angustia. Es cierto que en general la angustia está antes y lo que se hace con el pasaje lácteo en la actinado es evitarla. Está muy bien, localizar a ver si hubo angustia previamente. Y después, ¿Por qué lo hizo? Puede ser. ¿por qué lo hizo? Ujú. ¿Y qué esperan encontrar en un caso o en el otro? Y en el pasaje al acto, esto que no sabe, No porque, sabe. y en el acting out, por lo menos algo capaz que puede decir. Como estamos en la escena simbólico imaginaria, en el acting out puede decir no sé por qué lo hice, o puede decir lo hago porque estoy harto, porque mi pareja está con otra y yo descubrí que mi pareja estaba con otra y vi los mensajes y estoy harta y ya no puedo más y entonces, ¿no? Entonces, cuando el sujeto empieza a decir eso, habrá que ver en cada caso, pero uno empieza a ver las coordenadas simbólicas imaginarias. En cambio, si nos encontramos con un sujeto que dice, pasó tal cosa, pero después no sé por qué hice esto, ¿sí? Cuando no hay localización, cuando no hay atribución subjetiva, cuando tampoco uno puede pescar que hay nada dirigido al otro, y eso es lo fundamental, ahí es cuando se trata de un pasaje al acto. A Lo que- veces cuando dicen que se les puso todo negro o que no se acuerdan qué pasó, ¿puede ser eso también? Puede ser eso, pero puede ser un acting out también, ojo porque digamos, el acting out también es una conducta, y el sujeto no está muy anoticiado de por qué, ¿sí? Pero uno, me parece que lo más importante es que vaya a pescar si hay un otro o no hay un otro en juego. Si hay alguien a quien se le está dirigiendo esto, entonces es un acting out. O no hay nadie a quien se le, sea padre, madre, hermano, pareja, la sociedad o el analista o quien sea, o el médico, si hay alguien a quien se le está dirigiendo esto, o más bien no hay nadie a quien se le está dirigiendo esto, no es una escena, no hay nada para mostrar, se tiró, ¿sí? Son dos posiciones distintas frente a algo que puede ser igual, exactamente igual en la clínica, ¿sí? No es que unos son más graves y otros menos graves en relación al acto en sí, pero son dos posiciones diferentes que a nosotros nos van a marcar, y ya lo van a ver en clínica de adultos, orientaciones distintas a seguir. Por eso es importante que ustedes entiendan que todo lo que va por la vía de las conductas en nuestros pacientes puede ser leído desde estas dos vertientes. Van a ver que en adultos les van a agregar la vertiente del acto, ¿sí? ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿Alguien me lo podría leer, por favor? Sí, dice Dulce, pudiendo identificar si está dirigido a un otro, desde ahí podríamos hacer el diagnóstico diferencial. Claro, es eso. El diagnóstico diferencial es eso. Cuando nosotros decimos actinado, pasaje al acto, bueno, inventamos estas palabras para nombrar dos posiciones distintas del sujeto. Uno es un sujeto arrasado que salta al mundo y que no se sabe por qué, donde el sujeto desaparece directamente, entonces hay que reinstaurar una escena simbólica imaginaria. Otro, ¿sí? El caso del acting out es el caso de un sujeto que está en una escena simbólica imaginaria mostrándole algo al otro. Ojo, puede ser que esta escena simbólica imaginaria sea muy difícil de parar y el sujeto termine muy, muy mal, muerto también, ¿sí? Si es algo grave. No quiere decir que sea, pero sí quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer clínicamente va a ser distinto. Por eso es importante que las conductas del sujeto, ya sea conductas autolesivas, heterolesivas, ¿sí? Agresiones a sí mismo, agresiones a otro, o todo tipo de conductas, nosotros podamos leerla en relación a los registros, y nosotros podamos diferenciarla en relación al otro, ¿sí? Porque eso nos va a dar la pauta, ¿sí? De con qué contamos para trabajar. Es decir, a pesar, profe, de las características de un pasaje al acto, algo se puede hacer. Yo sé que no es de esta materia, supongo, será de clínica de niño y adulto. Sí, algo se puede hacer. Es preocupante decir que... Sí, algo se puede hacer. A veces el pasaje al acto es una cachetada. Fíjense que a Freud estas dos pacientes lo van a ver después de un pasaje al acto. ¿Mm? Tirarse abajo de un tren en un caso, la cachetada en el otro caso, ¿sí? Pero fíjate que hay sujetos que se restituyen solos. Mirá el caso de Dora. El sujeto se restituye después de la cachetada. No es que queda en el abandono de la falta de representación de lo real. No. Rápidamente se restituye el sujeto. Bueno, es también
las condiciones de cada sujeto, las capacidades de cada sujeto, ¿no? Y de las coordenadas de cada caso. El caso de la joven homosexual también se restituye. Ella sigue enojada con el padre, ¿no? Sigue esta posición. Hay algo que no se restituye, que es toda la escena anterior. Nosotros en estos casos vemos un acting out que culmina en un pasaje al acto, pero no siempre se dan de la misma manera, ¿sí? A veces se da solo el acting out uno atrás de otro. A veces les van a llegar a ustedes casos de pasajes al acto y punto, donde ustedes no puedan pescar otro tipo de conductas en juego. Bueno, eso varía bastante en la clínica. Lo fundamental es que ustedes pesquen si hay o no hay otro. Eso va a dar la clave para las intervenciones que puedan hacer, ¿sí? Pero vayan viendo que acting out y pasaje al acto, los dos pueden estar en la neurosis. Por más fascinación de los neuróticos con la realidad psíquica y lo simbólico imaginario, hay momentos en que el sujeto puede quedar arrasado y puede desaparecer el otro. Sí, eso sucede. Profe, preguntita. Sí. ¿Puede ser que en el acting out sí vamos a hablar de que actuó la represión y ya en el pasaje al acto no, como otra distinción? Sí, me parece que podría ser. Yo no sé si diría que en el acting out actúa la represión. Sí que está velado, como dice Lacan, la causa está velada, pero no actúa la represión porque el retorno no es el retorno de lo reprimido, ¿no? El retorno es en un acto y eso no es sintomático. Yo no los pensaría, porque también hay acting out en la psicosis, ¿sí? Y ahí no actúa la represión. Así que no los pensaría con eso. Bueno, vamos a dejar acá. Les voy a decir qué vamos a leer para la próxima. Nadie se vaya todavía, por favor. Vamos a leer lo siguiente para la próxima. Bueno, como ya dijimos, en el práctico vamos a repasar Scheber. Y en el clínico les voy a pedir que lean un montón de cosas. ¿Sí? Un montón de cosas. A ver si lo tengo acá. No lo tengo. Bueno. Esperen que busco el programa de la materia, así les muestro qué es lo que tienen que leer. Primero que nada, van a leer, que yo se los voy a poner en el Moodle, una presentación de enfermos de Lacan, muy importante, que lean esa presentación de enfermos de Lacan, que se llama, tiene diferentes nombres, se llama Caso GL, Caso Psicosis Lacaniana, o Señor Primó, se escribe Primeau. Esa presentación se las voy a poner en el Moodle, pero vamos a trabajar sobre esa presentación en el próximo clínico. ¿Sí? Es una presentación de enfermos igual que la de Brigitte. Es GL o Señor Primo o Psicosis Lacaniana. A ver. Nunca encuentro el programa del clínico. ¿Está al final del programa general? Sí, está más abajo. Abajo. A ver. No, me fui al de Lacan. Ahí está, ahí creo que estoy. Bueno. Profe, no estamos viendo nosotros. Quedó no. Ustedes no, pero ya van a ver. Bien. Bueno, fíjense, nosotros vamos a trabajar el tema de fenómenos elementales. Entonces, vamos a tomar la entrevista de Primo para trabajar los fenómenos elementales y vamos a leer cierta bibliografía. Vayan leyéndola con tiempo, vayan leyéndola porque es importante. Acá ven que está Primo, palabras impuestas, ¿sí? Es esa presentación de enfermos, yo la voy a subir en el Moodle. Además les pido que lean este texto de Julieta de Batista, que está en el último libro de la cátedra, que es Aportes Disciplinarios. Lean todo el apartado, son varios capítulos, sobre el tema fenómenos elementales. Léanlo porque en ese apartado se va a ir construyendo la noción de fenómeno elemental a partir de las referencias que Lacan toma de la psiquiatría. Las referencias de la psiquiatría son referencias de la psiquiatría, son eso. Yo les diría que de todas las referencias de la psiquiatría, la que vale la pena leer y que les va a aportar mucho es esta de Clérambault,
que son 4 páginas nada más de la definición de automatismo mental, ¿sí? Que está en un libro que se llama Automatismo Mental y Delirio Autoconstructivo, que es de la cátedra también el libro, pero seguro que ustedes van a encontrar el apunte, es la definición de automatismo mental. ¿Por qué? Porque a partir de la definición psiquiátrica de automatismo mental, Lacan va a construir, y a los desarrollos de Freud va a construir la noción de fenómeno elemental, que nosotros vamos a trabajar la próxima. Entonces, lean la presentación de enfermos, lean el texto de De Battista, lean estas 4 páginas de Clérambault y si quieren hacer las cosas bien y como se deben, lean el seminario 3 de Lacan, fíjense que son un montón de capítulos, bueno, con paciencia, con tiempo, váyanlo leyendo, lo van a tener que leer para el final o para el examen de promoción, así que no es que no. Es un texto un poco complejo, como es siempre Lacan, pero son clases, son amenas para leer, pueden juntarse en grupo, pero digamos, está explicado lo mismo en el texto de Battista y muy bien explicado, pero está bueno que ustedes lean la fuente original de Lacan, ¿sí? Yo la clase la doy en relación a esa fuente original, a ese seminario 3. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Pero fundamental leer la presentación de enfermos. Por favor, lean esta presentación de enfermos, ¿sí? Que es con lo que vamos a trabajar varias clases, no solo la próxima. Vamos a dedicarle varias clases a la temática del fenómeno elemental. Bien, se quedan conmigo, por favor, solo los de recuperatorio. Profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre la Sí. bibliografía antes? Sí. Ayer estuve revisando lo de Histeria en Lacan y me di cuenta que había un texto que no lo había leído y no sé si es porque no lo trabajamos y porque en algún momento dijimos que no. Creo que se llama algo así como Intervención sobre la transferencia o algo así. Pero lo trabajamos. ¿Lo trabajamos? Sí, Ah, joya. trabajamos Entonces, todas no sé, las lo habré salteado. inversiones dialécticas y desarrollos de la verdad. ¿Te acordás? No, Capaz que no viniste pero a la lo voy a clase. revisar. Trabajamos las inversiones, creo que le dedicamos una clase entera, me parece, a las inversiones dialécticas y los desarrollos de la verdad en ese texto. Sí, sí, Bueno, lo gracias. trabajamos. Lo voy a revisar entonces. Bueno, bien. Se quedan los de recuperatorio que quieran, sí. Sí. El año pasado se hizo igual que los exámenes parciales y recuperatorios. Un caso y preguntas sobre el caso. Sí, va a ser lo mismo. Sí. Bueno, chao, profe. Adiós. Chao, profe.